nombre es Carlos Zambrano y esto es El Mal Lector. El día de hoy vamos a intentar responder una pregunta: ¿cuáles son los 5 mejores cuentos de Roberto Bolaño? Hay que decir que esta es una pregunta, por un lado, profundamente subjetiva y tal vez también profundamente innecesaria. ¿Para qué hacer competir a los cuentos como si fuesen corredores de maratón? Dicho esto, las listas siempre son interesantes y divertidas de hacer. Primero vayamos a un poco de contexto. Roberto Bolaño es un escritor, como muchos saben, chileno. Nació en Chile en 1953 y murió en España en el 2003. Y su obra es referente en la narrativa hispanoamericana contemporánea junto a la de escritores como Pedro Lemebel, Fernando Vallejo, Mario Lebrero. Roberto Bolaño ha dado grandes obras a la narrativa hispanoamericana como Estrella Distante, Nocturno de Chile, 2666, Los Detectives Salvajes, pero un espacio a veces poco explorado es el de sus cuentos, el de sus narraciones breves. Y esto llama la atención porque, a diferencia de escritores como Alice Munro o Anton Chekhov o Vladimir Nabokov, que tienen 100 o 150 cuentos, una obra a nivel de narrativa breve amplia, casi inabarcable, la narrativa breve de Roberto Bolaño es relativamente asequible. Para este video hacía una contabilidad y Roberto Bolaño llega a los 35 cuentos publicados en vida, quiero decir. Porque hay que decir también que hay un libro de cuentos de Roberto Bolaño publicado póstumamente, me refiero al Secreto del Mal. El Secreto del Mal se publicó en el año 2007 y es un libro que no está lejos de polémicas. ¿Se debe incluir o no se debe incluir un libro póstumo, un libro no planificado dentro de la obra de un autor? La discusión acerca de libros publicados en vida y libros publicados póstumamente daría para 5 horas de video. Entonces no me voy a enfrascar en esa discusión, voy a retirar ese libro del listado de cuentos, pero sí tengo que decir que en este libro, El Secreto del Mal, publicado póstumamente, hay, desde mi punto de vista, 3 cuentos que son una maravilla. El Secreto del Mal, El Hijo del Coronel y Bronceado. Esos 3 cuentos son una maravilla. Lo que pasa es que muchas veces en los escritores lo que no publican es muy interesante. ¿Por qué no lo publican? A veces uno encuentra los laboratorios más radicales de escritura en aquellos textos que no llegaron a ser publicados. Y yo creo que eso es lo que ocurre con este libro de Bolaño. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces me voy a centrar en los 3 libros que publicó en vida. Llamadas telefónicas de 1997, Putas asesinas del 2001 y El Gaucho insufrible, que publicó en el 2003, el año que murió. Bueno, empecemos con la lista entonces. Yo creo que una excelente manera de empezar con Roberto Bolaño es Sensini. Sensini es un cuento que yo denominaría un cuento aplicado, un cuento muy bien escrito. Es una excelente puerta de ingreso a la narrativa breve de Roberto Bolaño, así como también yo podría decir, por ejemplo, que un cuento como La siesta del martes es un excelente punto de partida para García Márquez, o La forma de la espada es una excelente puerta de partida para Jorge Luis Borges. Sensini narra la historia de un cuentista, de un escritor que postula concursos sin demasiado éxito, hasta que conoce a un escritor veterano que le cuenta los secretos de los concursos y cómo ganarlos. Yo creo que aquí estamos con el estilo de Bolaño, la frase de Bolaño, la manera en la que Bolaño escribe, pero de manera mucho más controlada. Tal vez porque este fue un cuento escrito para un concurso. Entonces, si bien tenemos la frase, el estilo, la atmósfera que nos transmite Bolaño, elementos que ya vamos a ver en toda su obra posterior, estoy pensando en Los Detectives Salvajes, en 2666, en Nocturno de Chile, también tenemos un lado que todavía no está en algunos de los otros cuentos que vamos a revisar aquí: el lado experimental, el lado valiente, el lado disruptor. Yo diría que Sensini es una excelente puerta de partida. Después de Sensini, yo haría el salto hacia Llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas narra la historia de A y de B y de la tormentosa relación que mantienen, muy enigmática al final, pero por supuesto con el estilo de Roberto Bolaño. Aunque aquí también uno puede percibir algunos toques de Ernest Hemingway, la frase corta, por ejemplo, la manera en la que se trabaja el final, esa apertura que al mismo tiempo complejiza toda la narración. Entonces yo continuaría por Llamadas telefónicas. Después yo haría un salto no tan largo, yo iría al Gusano. El Gusano transcurre en México, asumimos que está narrado desde la perspectiva de Arturo Velano, que es el narrador habitual en los textos de Roberto Bolaño, un personaje recurrente también en su narrativa.
Y en este cuento yo sí creo que hay un salto considerable, porque al menos estilísticamente hay una libertad tomada por el escritor. Ustedes van a encontrar que inclusive hay cajas chinas, hay historias dentro de otras historias, hay un poco el sentido de la divagación, entonces hay una libertad de escritor. Ya hay un estilo mucho más confiado y esa confianza genera resultados que están en otro nivel. Ya no estamos hablando de una escritura cuidada. Es la misma diferencia que uno puede encontrar cuando lee El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada. Hay un salto estilístico. Entonces yo creo que esa libertad le da un valor distinto a este cuento. Pero también nos encontramos con una atmósfera bastante oscura, muy ligada a novelas como 2666, La violencia, por ejemplo, está presente. Este personaje, el gusano, es un personaje enigmático. Hay que leer El gusano, es un tremendo cuento, ¿no? Y después yo haría un salto más grande, ¿no? Yo haría el salto hacia Vida de Anne Moore. Vida de Anne Moore hace un recorrido por la vida de Anne. Este cuento marca una diferencia porque por primera vez estamos frente a una narración sobre la vida de una mujer narrada por la voz de Bolaño. Y ahí hay un giro distinto. Podríamos por supuesto aquí incluir los 4 últimos cuentos que abordan figuras femeninas. Está Compañeros de Celda, Clara, Joana Silvestri. Pero en el caso de Vida de Anne Moore me parece que es el cuento más logrado porque aunque captura la subjetividad y el mundo violento alrededor de la figura de la mujer, al mismo tiempo es un cuento muy ambicioso desde el punto de vista de la extensión. Intenta ser el resumen de la vida de una persona. Lo que nosotros podríamos denominar un cuento río. Así como las novelas río hacen un recorrido de inicio a fin sobre la vida de alguien, un cuento río captura los momentos más importantes en la vida de una persona. Paréntesis, un excelente cuento río de León Tolstoy es La muerte de Iván Ilich. Ese es un cuento que hay que leer. Y con Vida de Anne Moore yo terminaría Llamadas telefónicas. Es verdad que hay otros cuentos importantes, pero puestos a hacer una selección rigurosa, creo que con esos 4 estaría bastante bien. Vayamos al siguiente libro, Putas asesinas, del 2003. El primero coincide con el primero del libro, El ojo Silva. Ese cuento es uno de los textos más conmovedores que yo le he leído, no solamente a Bolaño, sino a un escritor latinoamericano en general. Narra la historia de Mauricio Silva, el Ojo, un homosexual que escapa de Chile en el contexto de la dictadura de Pinochet. Un hombre que nunca llega a escapar de la violencia. La violencia lo persigue en Chile, lo persigue en Berlín, lo persigue en México, lo persigue en la India. Este cuento tiene uno de los finales más conmovedores, más hermosos que yo nunca he leído. Hay que leer ese final. Yo recuerdo haber leído ese último párrafo y haberme emocionado muchísimo. El siguiente cuento sería Últimos atardeceres en la Tierra, ya que hay un giro en los cuentos de Bolaño hacia un personaje nuevo, la figura del padre. En este cuento se nos narran unos días en los que B pasa unas vacaciones con su padre y algunas de las vivencias que van teniendo. Este cuento me parece muy interesante porque, aunque los lectores no lo percibimos al principio, lo que el cuento nos genera es la sensación de tensión continua. El hijo y el padre están en un continuo enfrentamiento de manera muy silenciosa. Están de vacaciones, hacen recorrido, pasean, se juntan, se separan, conversan. Y tiene una escena conmovedora también. Pensando en todo lo que había sido el cuento, la manera como termina, a uno lo deja pensando. Muy buen trabajo alrededor de la figura del padre, tremendo cuento. Puede que para algunos lectores les sobren algunas páginas, ahí podríamos conversar. Pero no deja de ser una obra maestra, Últimos atardeceres en la Tierra. Penúltimo cuento de la lista, Vagabundo en Francia y Bélgica. La historia de un hombre B vagabundeando en Europa. ¿Por qué me gusta tanto este cuento? Porque no trata de nada. Como su mismo título advierte, este cuento narra la historia de un vagabundo. Y se podría decir que la escritura también funciona en la lógica de ese ser vagabundo. La escritura como búsqueda. El personaje camina hacia un lado y se encuentra con alguien. Camina hacia el otro y recuerda alguna anécdota. Abre una revista y se nos cuenta lo que lee. Y hay una diferencia, por ejemplo, con lo que decía sobre Sensini. Porque en Sensini sí tenemos la impresión de que hay una progresión, hay un orden, una estructuración. En cambio, en Vagabundo y Francia y Bélgica no tenemos claro qué va a pasar. El narrador nos va llevando por diferentes lugares y nosotros solamente lo seguimos. Un poco en el desconcierto, es verdad, pero también disfrutando con la excelente prosa de Bolaño. Paréntesis, yo terminaría aquí con este libro de Putas asesinas. Pero haría un pequeño bonus track o un recreo, le podríamos llamar. Porque los últimos 3 cuentos de este libro son Fotos, Carné de baile y Encuentro con Enrique Lin. Esos cuentos, desde mi punto de vista, no son lo mejor que ha escrito Bolaño. Pero sí tienen un elemento importantísimo, tienen un Bolaño experimentador. Revisando estos 3 últimos cuentos, el lector percibe de que el camino abierto por Sensini ya está muy lejos. Ya la escritura se ha vuelto una búsqueda.
Y mucho de esa búsqueda tiene correlatos en los cuentos del Secreto del Mal. Cuando yo dije que no iba a hablar sobre el Secreto del Mal, pero es inevitable que salga, ¿no? Bueno, aquí seré reiterativo, no me aparecen los mejores cuentos de Bolaño, esos 3, pero es útil revisarlos porque a partir de eso vamos a encontrar mucho de lo que sigue después, en el tercer libro, El Gaucho Insufrible. Este libro publicado en el 2003 por Roberto Bolaño. 2 o 3 meses después fallece. Y sobre este libro yo quisiera ser muy claro, desde mi punto de vista no mantiene el nivel de llamadas telefónicas ni de putas asesinas, pero eso también tiene una explicación. Bolaño ya no hace lo mismo. ¿Se puede decir que El Gaucho Insufrible es un libro de cuentos? ¿O solo de cuentos? Bueno, quienes revisen El Gaucho Insufrible se darán cuenta de que no. Ya es un libro híbrido, un libro en donde se está experimentando con formas distintas, con el ensayo, con el aforismo, con el discurso. Pero hay que decir que también tiene cuentos. Y entre esos cuentos, el que yo elegiría sería El Gaucho Insufrible. La historia de Héctor Pereda, este hombre que va de la ciudad al campo y del campo a la ciudad y que encuentra en esos traslados su felicidad. Paréntesis, acabo de recordar este cuento de Julio Ramón Ribeiro, Silvia en el Rosedal. Y aquí tenemos un Bolaño que amplía espacios. Ya dialoga con la gauchesca, con la tradición argentina, con los espacios rurales, con referencias literarias. Pero al mismo tiempo es un cuento que yo también calificaría como cuento río. Es decir, una serie de escenas que intentan resumir una vida. El Gaucho Insufrible es un cuento más que recomendable y el último de mi lista. En conclusión, la narrativa breve de Roberto Bolaño también podría leerse como la historia de la radicalización de un estilo. Al principio con Sensini, un estilo intentando acomodarse a formas que puedan ser premiadas, a que encajen dentro de determinados órdenes, dentro de la legibilidad. Ese camino tiene vaivenes, a veces Bolaño es más experimental, a veces más tradicional para narrar. Pero si ustedes revisan los 3 últimos cuentos de Roberto Bolaño, 2 cuentos católicos, literatura más enfermedad igual a enfermedad y los mitos de Tuluá, se van a dar cuenta de que el Bolaño de Sensini quedó atrás. Me hubiese gustado hablar un poco más acerca de temas estilísticos, la frase en Bolaño, la frase larga, la frase corta, el carácter del final, la teoría del iceberg en Bolaño, la influencia de Chekhov, la influencia de Hemingway, la influencia de Borges, la influencia de la poesía de Nicanor Parra. Pero bueno, ya me he extendido bastante. Basta repetir que Bolaño es un escritor imprescindible en la narrativa hispanoamericana después del boom y en la narrativa hispanoamericana en general. En ese grupo yo colocaría a los siguientes escritores: Fernando Vallejo, Pedro Lemebel, Mario Lebrero, Jaime Bailey, Silvia Molloy. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector. Recuerden revisar los cuentos de Roberto Bolaño, no se van a arrepentir. Hasta una próxima oportunidad.